paso por parte del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Gracias, licenciada Jacqueline, por esta oportunidad de cooperación y vinculación universidad-sociedad que tenemos en esta ocasión. Muchas gracias, Jordi, muchas gracias, doctor Dante, por aceptar esta invitación y prestar parte de su tiempo para poder discutir y compartir con parte de la comunidad académica y científica de este país acerca de la importancia del tema de la inversión y desarrollo en Honduras. Me es grato ver la presencia de muchos profesores, investigadores, autoridades de varios departamentos, no solamente de la Universidad Nacional, también de universidades hermanas, de la Universidad de UNITEC, ver la presencia pues, de muchos de nuestros aliados con los cuales nosotros como Instituto de Investigaciones hemos iniciado un trabajo conjunto de vinculación universidad-sociedad, porque hemos entendido como universidad que el conocimiento no sirve de mucho si se queda solamente en las aulas de clases, si solamente se comparte entre profesores y estudiantes, si los trabajos de investigación que se realizan se quedan solamente en archivos de computadoras o en anaqueles si es que se imprimen, y no es posible que estemos utilizando tanto recurso, tanto tiempo y no podamos entonces vincularlo de alguna manera u otra con procesos reflexivos, con la toma de decisiones, con la generación de datos, de información, de conocimiento que permita precisamente poder aportar desde la academia. Hemos entendido esa función, esa responsabilidad y ese mandato institucional como universidad, y por eso estamos contentos de tener este ejercicio. Espero que el tiempo de preguntas y respuestas sea un tiempo que nos permita poder intercambiar opiniones. Sabemos que estamos fuera de las aulas universitarias, pues por un problema ahí, ¿verdad?, que se salió de nuestras manos, pero sí tenemos sintámonos en esa confianza de que podamos compartir, que podamos preguntar, que podamos disentir, que podamos construir conocimiento, que podemos construir opinión, que podemos construir precisamente ideas para una mejor Honduras. Quisiera rápidamente solamente mencionar algunos datos, tal vez para que ya entremos en calor, ¿verdad? Y podamos contextualizar más o menos la temática para los que estamos familiarizados, y si recordamos un poco nuestros cursos de economía, la teoría económica pues estudia muchos conceptos y muchos datos, ¿verdad?, económicos. Pues el que nos atrae a nosotros en este momento y en esta ocasión fue precisamente el tema de la inversión. Hay muchas teorías, ¿sí?, acerca de la inversión, cuál es el papel de la inversión, cómo se genera la inversión, cómo contribuye la inversión al crecimiento económico, al desarrollo económico, etc. Aquí tenemos una ilustración. No se preocupen, no es una clase, ¿verdad? Solamente es algo rápido, solamente para que tengamos algunos datos en la mente, unos datos en la mente para luego escuchar las disertaciones de nuestros panelistas. Este es el comportamiento, la contribución de la inversión, precisamente, específicamente la formación bruta de capital fijo respecto al PIB. En el caso de Honduras, representa en los últimos, en lo que va del siglo XXI, aproximadamente un cuarto de ese Producto Interno Bruto. Si nosotros lo miramos en términos de cómo está conformada esa inversión, pues sabemos que la podemos separar entre inversión pública y inversión privada. La línea punteada pues es la total, la naranja es el sector privado, obviamente, y eso vale que lo reconozcamos y lo aceptemos, ¿sí? La inversión privada es la que mueve precisamente esa variable en la economía. Eso significa necesitamos inversión privada, las políticas públicas deben estar orientadas hacia esa inversión privada, y esta es la que determina definitivamente esa tendencia. Luego tenemos la línea punteada negra de abajo, que es la contribución de esa inversión pública, que sabemos, y la evidencia dice, la necesidad, la importancia de esa inversión pública como potenciadora del crecimiento económico. Bueno, aquí está pues en números, más o menos dependiendo del año que uno analice,
¿verdad? Esa inversión pública ha andado alrededor entre el 15 y a veces llegando hasta casi el 20%. ¿Cómo está compuesta la inversión en Honduras? Aproximadamente los colores, el azulito que está en la parte de abajo, que más o menos representa entre el 5 y 7%, representan la inversión en productos agropecuarios, básicamente inversión en productos, en cultivos permanentes, ganadería, etcétera. Pero digamos que las dos grandes partes de la inversión, en el caso de Honduras, es la parte de maquinaria y equipo, que es la parte naranja, y la parte de la construcción. ¿Sí? En esa construcción, es construcción tanto pública como privada a nivel del país. Bien, este dato es bastante interesante. Aquí lo que podemos ver es el comportamiento de la inversión desde el punto de vista de los sectores institucionales. O sea, separamos a lo que son el sector privado, separamos cuáles son las sociedades, o sea, esas empresas formales constituidas en sociedades, que es aquí en esta diapositiva no lo pusimos. Sí, aquí no tenemos a esas sociedades no financieras. Entonces aquí las que tenemos, la que me interesa que miremos entonces es la línea gris, que es la del gobierno general, es el comportamiento de la inversión del gobierno general en millones de lempiras, y la naranja, que es la que tenemos allí en medio, es la inversión de los hogares. Ahí estamos hablando de inversiones de pequeños productores, pequeños empresarios no constituidos en sociedad y lo que nosotros llamaríamos economía informal. Eso es lo que está metido ahí, en esos datos. Entonces podemos ver, para que ya metamos una variable aquí en la discusión de hoy, cómo el caso de la inversión en el sector de los hogares ha sido una inversión que se ha mantenido, por lo menos si uno mira atrás del 2014, se había mantenido por debajo de los 5.000 millones, por ejemplo, al año, ¿sí? Al año, de esos hogares. Muy diferente al comportamiento del gobierno general, por ejemplo. O sea, hay un incremento que se mira principalmente en los últimos años en el gobierno general de inversión por parte del gobierno, y en el caso de los hogares se había mantenido casi constante. ¿Sí? ¿Cómo se financia la inversión en términos del ahorro neto, ¿verdad? Porque siempre decimos entonces en términos de economía, bueno, si no ahorramos lo suficiente, entonces como economía, o si no generamos ese ahorro, necesitamos movilizar, entonces recurrir a financiamiento externo, ¿verdad? Y aquí está nuestro amigo Artemogossi, ¿verdad? Cuando ustedes ocupamos al Banco Centroamericano de Desarrollo, necesitamos al BID, necesitamos hacer emisión de deuda externa, etcétera, para poder hacerlo. Aquí en el caso de los hogares, por ejemplo, podemos ver, básicamente aquí lo que me interesa, explico los datos, esto solamente estoy dando un preámbulo de una línea de investigación que estamos abriendo en el Instituto de Investigaciones de la universidad. Este es el primer paso de este foro, ¿verdad? Espero que podamos salir, cualquiera de los que se nos quiera unir en este proyecto, podemos generar trabajo de investigación a partir del próximo año. Básicamente lo que miramos aquí es, en la segunda columna tenemos la inversión de los hogares, esos hogares productores. Tenemos después el préstamo neto, que el préstamo neto básicamente es, ok, después de que las empresas o los sectores, ¿sí?, generan su ahorro, ¿sí?, el componente de ahorro nacional, luego ese ahorro lo utilizan para poder financiar su inversión. Si ese ahorro no ajusta, entonces lo que hay que hacer es que hay que recurrir a financiamiento de otros sectores institucionales, ¿no? En este caso, lo que tenemos aquí entonces es que en el caso de los hogares, si ustedes se fijan, todos los años menos en el 2001, el préstamo neto fue positivo. Y ahí hay un coeficiente que más o menos anda alrededor del 200% en promedio. ¿Qué quiere decir? Conclusión de esto. Esto va a salir tiene que salir un documento de todo eso. Conclusión de esto. En el caso de los hogares productores, eso significa pequeños productores, comercio informal, pequeños productores no constituidos en sociedades, en promedio, en Honduras, ¿sí?, como sector institucional, se financian con sus propios recursos. Conclusión de eso, pues tendríamos que ver. ¿Sí? Tendríamos que ver entonces si es que no están teniendo acceso a esos recursos, si es que por el tema de informalidad pues no pueden entonces acceder, etc.
En la parte del gobierno nosotros podemos ver que este es un ejercicio mixto, esto no tiene nada que ver con déficit fiscal, no es déficit fiscal, ¿verdad? Sino lo que estamos viendo es cómo el gobierno, en este caso general, puede o ha podido o no ha podido financiar su inversión, la inversión pública. En este caso, aquí miramos que el coeficiente es mixto, en algunos años es positivo, en otros negativo. Y aquí tenemos las sociedades no financieras, que es entonces ese sector de empresas constituidas legalmente como sociedades. Y aquí miramos cómo en promedio, si no recuerdo mal el dato, vamos a ver, creo que lo tengo por acá, en promedio el 40%, ¿sí? El 40% de la inversión del sector privado, de este componente de las sociedades, es financiado, ¿sí? Por el resto de la economía o financiamiento externo. El 40%. Y luego aquí tenemos el de la economía nacional. Básicamente aquí lo que nosotros podemos ver es aproximadamente, en promedio, en lo que va del siglo XXI, el 19%, 20% de la inversión en Honduras ha necesitado de financiamiento externo. Estas son cifras oficiales, de financiamiento externo. Esto habla un poco, entonces, de ese comportamiento y esas necesidades de financiamiento por parte de la inversión. Finalizo con esto. Y es el peso de la inversión extranjera directa respecto al PIB, que han dado aproximadamente alrededor del 6% en las últimas 2 décadas. ¿Sí? O sea, estamos hablando de esa inversión que viene del extranjero a crear o a fortalecer capitales de empresa. Para que tengamos algunas cifras, ¿sí? Y para que después lo aterricemos y contextualicemos a la propuesta que tiene y ha elaborado BID en términos de desarrollo, ¿sí? Y ese enfoque territorial, y luego para que miramos entonces, porque esto ya nos pinta un cuadro, ¿sí? Pinta un cuadro de repente en términos de las necesidades de financiamiento en primer lugar por sectores institucionales, nos pinta un cuadro respecto a cuáles son los sectores, ¿sí? Los sectores a donde se ha estado orientando esa inversión. Obviamente aquí pues no hay datos regionales, esta dificultad pues no se generan esos datos de esa forma, pero por lo menos en términos macroeconómicos tenemos este panorama general que nos ayuda a entender, en primer lugar, a nosotros como Instituto de Investigaciones, a nosotros como Universidad Nacional, que se necesita investigación para poder entender bien esta variable macroeconómica, para caracterizarla, ¿sí? Para poder brindar al sector público, para poder brindar información al sector privado que permita poder tomar decisiones informadas, decisiones basadas en evidencia, que las políticas públicas, que las propuestas, que los análisis de inversión estén fundamentadas en información, si es posible, mucho mejor, información científica, ¿sí? Evidencia científica, y ese es parte de nuestro compromiso. Básicamente esta era mi presentación, más o menos en términos de contexto, ¿sí? Y para que vayamos entrando bien en calor, ¿verdad? Con los números, etc. Así que, sin más, muchas gracias. Una vez más, gracias Jordi, gracias Gisela, Jacqueline, gracias Dante. Espero que podamos tener un conversatorio, ¿sí? Un intercambio de ideas a partir de todo lo que compartamos. Pocas veces se tiene la oportunidad de tener personalidades, representantes de la banca de desarrollo, pues les vamos a dar la oportunidad a ellos para que hagan sus presentaciones, utilicen el tiempo que sea necesario. Por lo tanto, me voy a limitar a solo extender un poquito lo que dijo Ricardo. ¿Qué mejor cosa que actuar sobre una base científica? Y en este caso enlaza mucho con ese estudio de un modelo, una estrategia económica espacial para promover el desarrollo económico. Un desarrollo económico que no ha estado focalizado en realidad o presente en todas las regiones del país, ha estado focalizado en la famosa T del desarrollo. Y por ahí anda la disertación de Jordi Prats, representante del BID. Le voy a dar la oportunidad pues para que él haga, desarrolle el tema. Muy interesante, y como CNI estamos muy encantados, muy complacidos de poder integrar una estrategia de trabajo de promoción de inversiones de parte del CNI
con una visión, un enfoque territorial nuevo, actualizado, creo que incluso hoy tecnología satelital, etcétera. Yo creo que es suficiente la presentación y de ahí vamos a continuar con los otros personalidades que tenemos aquí. Entonces, Jordi Paz, puede pasar. Ministro, Dante, Jackie, todos aquí, muchas gracias por venir. En realidad, cuando tuvimos esta primera aproximación, estamos recién con el libro salido del horno y estamos básicamente muy contentos con el recibimiento. Vinimos a la UNAM, a pesar de que estamos en vacaciones, hubo bastante gente, lo que muestra que en la universidad tienen más que esa necesidad de ir a clases, sino queremos entender y conocer mejor las diferentes iniciativas que se pueden presentar en el país. Un tema curioso fue cómo vamos generando este estudio, y ahí nos reunimos con el ministro Castillo y estábamos hablando de las sedes y que las zonas económicas, hicimos un estudio, vimos que era algo interesante, tenía ciertos retos que uno tenía que ver, todo el sistema legal, etcétera, etcétera, pero después nos pusimos a pensar qué pasaba con Honduras, y ahorita lo vamos a ver cuando cambiemos a mi presentación, pero pues yo sigo hablando y sigo viendo a ver cómo hace. Cuando la computadora está sola, va a ser muy difícil hacer ese cambio, ¿no? No, pero esta no es la presentación. Ah, vean. Ah, no. Alta tecnología, Dios mío. Bueno, entonces ya no les tengo que contar cómo empezamos. Ya ahora ya les puedo empezar desde el estudio. Pero no, en realidad es un tema sumamente interesante. Y lo que uno ve en Honduras es un país que es altamente rural, es potencialmente muy rico, tiene muchos recursos, está geográficamente ubicado en uno de los mejores puntos que puede uno tener, porque puede llegar a Europa relativamente rápido, a Estados Unidos en 2 horas en avión, pero en barco también se llega rápido, y estamos en el medio entre Asia y Europa, o sea, entonces geográficamente son un lugar privilegiado. Tiene ahí sus bemoles, que es que generalmente en esta zona tenemos huracanes y temblores, y les cuento una cosa interesante. Tengo 1 año ya de vivir en Panamá, antes vivía en Washington, me mudaron, y una de las cosas que ayer estaba en una reunión y me dicen, no, pero San Pedro es más caliente que Panamá. Yo he estado en San Pedro una vez, pero no les puedo creer que San Pedro sea más caliente que Panamá. Panamá, uno sale y está caliente, bueno, llega a la oficina y está frío, porque además a los panameños les encanta tener el aire acondicionado a menos 10 grados, y entonces después uno sale y siempre está resfriado, ¿verdad? Pero entonces, una de las cosas más interesantes cuando uno se muda, es que empieza uno a ver la perspectiva de cómo los países van creciendo y cada país tiene algún tipo de recurso que es el recurso que uno tiene, que se ha explotado tradicionalmente. Y aquí países en Sudamérica tienen petróleo, carbón, cobre, y cuando uno ve el canal, o sea, cuando uno ve el Panamá, es el canal. Y acá uno no identifica actividades que han sido tradicionalmente, que te han generado crecimiento económico, pero no necesariamente crecimiento económico se ha traducido en desarrollo. Entonces al final vemos cómo Honduras, con todo este contexto, ha tenido muchos avances, y esto es un poco, y ahora cuando Ricardo estaba presentando, yo empecé a sudar de que me iba a presentar algún slide que tenía yo, y entonces decía, bueno, ¿cómo hago para acercarme? Afortunadamente no. Y acá ciertas cosas,
uno no le hace con el clic a la pantalla, le hace a la computadora. Les informo, y entonces uno de los temas más interesantes de Honduras es Honduras crece. O sea, tal vez no lo sentimos tanto como hondureños, pero Honduras está creciendo. Honduras crece más que Latinoamérica, más que el mundo. Lo que pasa es que Honduras también crece poblacionalmente. Entonces, no es tan alto el crecimiento per cápita, lo cual es importante que tenemos que apuntalarle, tenemos que subir ese crecimiento. Ahora bien, tenemos un reto que cuando uno trata de ver para el otro lado, no puede ver para el otro lado, y es el reto de la violencia y el crimen. O sea, ha habido un esfuerzo significativo y yo le aplaudo al gobierno, le aplaudo a todos los esfuerzos que se han hecho, porque hemos bajado de 87 homicidios en el 2012 a menos de 44. O sea, lo cortamos a la mitad. Eso es la parte positiva. ¿Cuál es la parte negativa? Que todavía estamos en 44, cuando en general deberíamos estar en menos de 10. Entonces, esa parte, y también existe mucha violencia, y más importante, que creo que es algo que todos tenemos que tomar en cuenta, existe una percepción de que Honduras es un país peligroso. Por más que se baja, la percepción internacional es esa, y uno tiene que avanzar en eso, porque uno de los pilares fundamentales para lograr un desarrollo económico fuerte es la atracción de inversión extranjera directa. Y parte de la inversión extranjera directa es lo que hablaba el ministro, un marco sólido, legal, pero también una percepción de que yo vengo a hacer el negocio y no estoy aventurándome en un lugar muy violento, sino que todo está puesto ahí para que el inversionista que le gusta la playa ponga su hotel, porque está la carretera, la planta de tratamiento de agua, la escuela, y tiene la población que le puede ayudar a servir ese hotel. Un ejemplo, ¿no? Bueno, sigamos hablando de violencia. Cambiar. Siguiente, sí. Nos trabamos. Bueno, entonces, como les contaba, cuando empezamos a hablar con el ministro Castillo acerca del tema de crecimiento económico, y ahora vamos muy rápido. Ahora, está nervioso el muchacho, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, uno de los temas que a mí me parece más increíble y más preocupante de Honduras es que, a pesar de que crecemos, hace 20 años la pobreza está en 60%. De repente baja un poquito, de repente llegamos a 66, después volvemos a bajar, después volvemos a subir, pero no hemos logrado meterle un mordisco a la pobreza y bajarla sistemáticamente. Una época donde veníamos para abajo y después vuelve a subir y después vuelve a bajar y esto es un tema que es casi objeto de estudio. ¿Por qué es que la pobreza no baja en Honduras? O sea, el gobierno está haciendo las cosas bien, se están ejecutando programas de transferencias condicionadas, ayudas sociales, y sin embargo se baja un poquito y se vuelve a subir. Entonces, esa es una pregunta que yo no tengo la respuesta, pero es una pregunta provocadora para ver qué es lo que puede estar pasando. Uno de los temas que a mí me parece más fascinante y también un reto importante es que Honduras es un país muy agrícola, pero además de ser un país muy agrícola, no hay, y también tiene manufactura, pero en los últimos 10, 15 años, la estructura productiva sigue siendo la misma. Entonces, lo que hacíamos antes, se hace ahora. Y un tema que no tengo en la presentación, pero es fundamental, y Ricardo lo tocó, que me pareció muy certero, es la alta informalidad. Cuando yo tengo en Honduras, cuando uno hace la comparación intrarregional, la regional, Honduras sale de primero con 84% de la población que es informal.
Y entonces, cuando yo venía acá, hace como 2 o 3 años, cuando estábamos en el reporte macroeconómico, me levantaba la mano y me decían, pero no puede ser tan alta, pero esto es lo que puede. Digamos que no es 84, pero ¿saben qué es lo preocupante? Que es la más alta de Latinoamérica. O sea, cortémosle 20, igual 60-70% de actividades informales, no es algo que conduzca a que, por ejemplo, lo que hablaba Ricardo, la mayoría de empresas informales se financian por medios propios. ¿Por qué? Porque no tienen contabilidad, no tienen récord financiero, no tienen posibilidades para demostrarle al banco que yo tengo eso. Segundo tema importante de la informalidad, para que después lo cerremos, es que la informalidad normalmente concentra gente que no tiene altos niveles de educación y entonces perpetúa un círculo de la pobreza, y entonces tenemos que ver cómo mejoramos el capital humano, educación, salud, etcétera, etcétera, porque vemos que hay un círculo virtuoso de tener una población más educada. Hay retos, o sea, hay avances, pero también hay retos. Tenemos que el acceso a servicios de salud es limitado, el embarazo adolescente es alto, a pesar de que no es más, o sea, es alto, pero tenemos otros países que son más altos, sí, pero no queremos compararnos con los más altos, queremos compararnos con los más bajos. Cobertura en educación, tercer ciclo, o sea, a noveno, se gradúan 45%, y esto es un fenómeno que pasa en toda Latinoamérica. Lo que pasa es que en Honduras hay un precipicio donde la educación media termina menos del 30%. O sea, en otros países también cae, pero aquí cae de casi 95% en primaria a 30% que no termina secundaria. Ahí tenemos que ver cuál es el problema. El tema de seguridad, cuando nos ranqueamos con respecto a nosotros, hemos mejorado a la mitad. Cuando nos comparamos con respecto al resto, seguimos estando altos. Ya no somos el más alto, pero seguimos altos. Ahora, ¿qué es la estrategia económica especial? Lo primero es que Honduras espontáneamente, no es que alguien dijo, mira, vamos a agarrar Tegus y vamos a agarrar San Pedro Sula y vamos a hacer que San Pedro Sula sea la capital industrial, manufacturera de Honduras, y que el desarrollo territorial, el segundo desarrollo territorial, el más importante, sea Tegucigalpa. Y en realidad uno habla de la famosa T. Yo cuando veo la famosa T y veo esto, me parece más una I que una T, pero la T suena bonito, entonces usamos la T para argumentar que también hay un desarrollo importante en la Ceiba, y entonces ahí armo un poco la T. Pero el punto es que yo tengo del 100% del territorio, Honduras genera actividades productivas de más o menos el 20%. Y entonces uno empieza a preguntarse, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que ha pasado esto? Bueno, ha habido fenómenos migratorios donde yo salgo del área rural porque no hay oportunidades, porque mucha gente hace lo mismo que hacía hace años. Que uno sea un país altamente rural no es problema. El problema es que el 75% de la gente del área rural son informales, y son informales de subsistencia, que lo que hacen es producir lo que producían sus papás y sus abuelos de la misma forma que producían antes. Entonces no nos estamos modernizando. Sí, habrá casos específicos donde se ha logrado una modernización importante, etcétera, etcétera, pero no nos modernizamos. Entonces nosotros lo que dijimos es, bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Hagamos un estudio para ver si geográficamente tiene sentido cómo se ha estado desarrollando Honduras. Y llegamos a algo donde pensamos o proponemos que Honduras debería. En economía uno siempre le dicen que tiene que diversificar, que diversifique la canasta cuando está en inversiones, que diversifique la canasta que produce, porque entonces si un bien se cae, yo estoy produciendo otro que no se cae, y entonces
el principio de diversificación es un principio importante. Entonces la pregunta es, ¿por qué en Honduras no hemos diversificado geográficamente? ¿Por qué nos invertimos exactamente en 2 o 3 puntos? Y entonces, haciendo esa pregunta, primero hacemos un diagnóstico, vemos cuáles son los desafíos del país, que ya les di un resumen al principio, veamos a ver qué son las cosas que deberíamos estar produciendo y finalmente qué es lo que deberíamos hacer. Y ahí contratamos a una firma, Geodaptic, y en conjunto con el gobierno, que nos dio toda la información que podíamos, todas las conversaciones, por eso hasta nos hicimos amigos, porque el ministro nos abría la puerta y yo decía, pero el ministro está ocupadísimo y nos da mucha bola. No, nosotros ya lo pagamos, tranquilo. Pero básicamente era un proyecto que emocionó a todo el mundo. Hablamos con la gente de 2020. Cuando nosotros estábamos empezando este proyecto, nuestra preocupación era, bueno, acabo de hacer el estudio McKinsey, no nos van a recibir porque van a decir, no, ya tenemos la estrategia productiva que nos hizo McKinsey, etcétera, etcétera. Y para nuestra sorpresa, los primeros que nos recibían eran gente no de McKinsey. Los de McKinsey no nos recibieron, esos eran más caros que nosotros. El gobierno y el 2020 quería sentarse porque decía, no, es que el estudio McKinsey era muy bueno y muy interesante, pero estaba todavía a 30.000 pies de altura y no tuvimos para bajarlo a 10.000 pies de altura. Entonces hablamos con Geodaptic, empezamos a hacer este estudio y lo que hacemos con Geodaptic es, usando tecnología geoespacial, satélites, empezamos a ver cómo es el territorio nacional, cómo es Honduras, a dónde hay alto, a dónde hay bajo, a dónde hay agua, etcétera, etcétera, y empezamos a ver a dónde están los centros de población, a dónde está la gente educada, a dónde están los centros productivos, qué cosas podríamos estar haciendo en la Misquitia, qué cosas deberíamos estar haciendo en Copán. Bajamos, hicimos todo este multidimensionamiento, dónde está la pobreza, dónde está esto, y empezamos a hacer que las capas fueran cayendo una encima de la otra, y de repente se empiezan a ver puntos donde se vuelve más rojo, que es donde está cayendo más de las cosas, y empezamos a decir, bueno, aquí parece que hay mucha pobreza en algún lado, pero también hay muchas actitudes productivas. Tal vez si estamos hablando de la costa, ahí deberíamos estar haciendo turismo, deberíamos estar pescando camarón, etcétera, etcétera. Y entonces al final lo que hacíamos es que fuimos descartando o resaltando, mejor dicho, resaltando esas áreas comunes que tenían potencial productivo. Y llegamos a un mapita donde está más bonito acá, donde tenemos 8 polos productivos, donde tenemos 3 tipos de polos. El polo rojo es el polo consolidado. Son polos que ya son productivos, son mucha actividad, que ya no tenemos que hacer una barbaridad de inversiones para poder generar crecimiento económico en esas áreas. Después tenemos los polos verdes, que para mí los polos verdes son los polos más interesantes que hay, porque son, aquí se le va a caer. A ver. Muy bien. Los polos verdes a mí me parecen fascinantes porque son polos que no están ni ahí ni allá. No son, es más, vamos primero con los polos azules. Los polos azules son los polos que cuando todo salga bien y donde todo nos ha salido, entonces consideremos estos que son polos donde no hay nada hoy. O sea, no hay nada productivo fuerte, sino que son zonas aisladas o zonas que no se han explotado. Y entonces los polos verdes están tienen algo, pero no lo tienen consolidados como, y entonces ahí tenemos el área de Copán, el área de la Costa Esmeralda, el Golfo de Fonseca, Jutigalpa, y
creo que, no, ya esos son todos estos. Y entonces ahí lo que hacemos es que nos ponemos a ver, bueno, qué aptitudes productivas puede tener cada uno de estos polos. Entonces, veíamos Copán, por ejemplo, pero esto es una lista que no es exhaustiva, no es que de repente yo quiero hacer café y no puse aquí Copán, café, y ustedes me van a decir, pero si ustedes no pusieron café, entonces no puedo hacer café ahí. No, estos son cosas que se identifican como lugares que tienen aptitudes. Copán, turismo, tiene aptitud agrícola y tiene una aptitud de logística porque está cerca de la frontera, entonces puede ser un centro para actividades de ese tipo. Golfo de Fonseca, procesamiento, logístico, agrícola y manufacturero, porque ahí se espera tener un puerto, etcétera, etcétera, entonces eso lo vemos muy positivo. Cuando nosotros hacemos los números, vemos que aquí con un grupo de inversiones, con una inversión de casi 13.000 millones de dólares, de los cuales hay como 2.000 millones públicos, 2.000 millones públicos y como 11.000 millones privados, generaríamos más o menos 1 millón de empleos, cosa que es interesante porque el otro día estaba haciendo un trabajo que estamos viendo las iniciativas bueno, no las iniciativas, en realidad es un número que hice viendo que viene un bono demográfico. Honduras es el país, después de Guatemala, después Guatemala y Belice, Honduras es el país más joven de toda la región. ¿Qué significa que son jóvenes? Que en los próximos 20 años la población económicamente activa, o sea, los jóvenes que empiezan a trabajar, van a entrar en mayor proporción de la gente que se pensiona. Y vamos a aumentar la población económicamente activa en los próximos 20 años. Que es algo que a mí no lo había visto hasta que el otro día, bajo las tablas de poblacionales de las Naciones Unidas, y resulta que en los próximos 10 años van a entrar 1.600.000 hondureños a la fuerza laboral. Si todavía no están asustados, si se mudan para Guatemala son 2,5 millones que están entrando y si se quieren quedar tranquilos, se mueven a El Salvador, que son solo 250,000. Con solo las tendencias poblacionales que tenemos hoy. No estamos hablando de tener éxito en la estrategia para generar arraigo y que se van a venir un montón de gente. No estamos hablando de cosas que cambien excepcionalmente, cambios fuertes. Entonces, si yo estoy generando 1 millón, que es muy bonito el proyecto, o sea, es muy bonita la propuesta, pero casi que tengo que ver cómo hago para apuntalar esto, porque se me quedan 600,000 personas afuera de solo mecánicamente ese aumento productivo, ese aumento de población. Entonces, finalmente, y así como para dejarlos con un poco de... Lo que hicimos fue empezar a identificar ciertas inversiones claves. Como nosotros somos economistas, nosotros asumimos muchas cosas, entonces esto no es que ya estamos con la escuelita diseñada en Copán, no, es si nosotros hacemos un grupo de inversiones, que creo que 500, o sea, eran como 200 inversiones, en desarrollo de productos, gestión productiva ambiental, transporte, infraestructura, educación y políticas públicas per se, que son intervenciones públicas y privadas, yo podría generar estos 8 polos productivos y dejarlos que despeguen. Después veremos cómo hacemos, pero la parte más importante para mí que hemos aprendido de esto es que Honduras se ha generado, o sea, se ha desarrollado espontáneamente. O sea, empieza a venir gente a Tegus y después viene más gente a Tegus, pero no es que había una estrategia económica que decía vamos a poner incentivos para que todo el mundo se venga a Tegus porque esto es donde están todas las oportunidades, o a San Pedro.
Entonces, aquí es un poco la idea, es que tenemos que pensar, y aquí me gusta este foro, me encanta, porque lo que queremos hacer con el libro es generar discusión, y queremos generar discusión para que nos pongamos de acuerdo como país. Y entonces algunas reflexiones finales que creo que nos debemos llevar como pilares para una estrategia país. Y a mí ahorita cuando estaba en la entrevista me preguntan, bueno, y entonces ahora lo único que falta es que el gobierno implemente y vivimos felices para siempre. Y entonces lo que le trato de decir y lo que hay que ser realistas es que esto es un esfuerzo conjunto y es un esfuerzo que va más allá de los 4 años de gobierno de cualquier gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado en el pasado? Valga la redundancia. Y esto me lo dice hondureños cuando estamos hablando de esto. Bueno, que termina el gobierno, Cachureco, y viene el liberal, y el liberal dice, todo lo que hizo el Cachureco no sirve, voy a poner todo mi nuevo modelo y mi nuevo plan de desarrollo, nación, etcétera, etcétera. Termina el gobierno liberal, viene otra vez el Cachureco y dice, todo lo que hicieron los de Libre no sirve y entonces vamos a empezar de nuevo. Y seguimos casi como un hámster. Estamos ahí dándole a la vuelta, a la rueda y no avanzamos porque nos falta a veces esa visión país. ¿Qué es lo que deberíamos, en nuestra opinión, tener que es fundamental? Bueno, número 1, fortalecer la institucionalidad. O sea, uno tiene que tener un país donde las instituciones son fuertes, el ministro lo hablaba, se garantiza por 15 años con un contrato, eso es fenomenal y esos son puritas para el reto fundamental, que es que yo sienta que cuando llego a Honduras yo voy a tener un marco regulatorio, un marco legal totalmente sólido donde la cereza en el pastel va a ser el contrato con algún tipo de beneficio, pero que hay una institucionalidad fuerte. Y dentro de la institucionalidad fuerte, yo creo que algo que está haciendo el gobierno, pero que hay que apuntalarlo, es mejorar la calidad del gasto público. Cuando yo gasto y cuando yo vengo a decirles a los hondureños, vean, tenemos que subir los impuestos, que el hondureño diga, ¿sabe qué? Me parece bien, pero con estos impuestos voy a tener la mejor carretera, gracias a Dios, y voy a tener el mejor aeropuerto en Copán. O sea, el gasto público, o voy a tener gasto social infalible que le llega a las personas, que no hay escándalos de que se le dio tal bono a tal o tal bono a tal otro. Acumulación de capital humano, fundamental. Un país que no apuesta por capital humano no va a poder crecer de forma inclusiva, de forma que todos se beneficien. ¿Cuál es la forma más sencilla de sacar a la gente de la pobreza? Sencilla entre comillas, porque esto es más fácil decirlo que hacerlo. Educarlos. Cuando yo tengo un mayor nivel de educación, tengo un mayor nivel, capacidad de generar ingresos. Si yo me puedo valer por mí mismo porque tengo una educación de un nivel alto, voy a generar mis ingresos y voy a salir permanentemente de la pobreza. Uno de los problemas que hemos tenido en Honduras es que la gente sale de la pobreza, queda ahí vulnerable y vuelve a caer, por cualquier razón. Entonces, esto del capital humano es fundamental, la educación, la salud, entender que los años más importantes de un ser humano es desde la gestación hasta los 4 años, más o menos. A veces, si uno no les da la alimentación y la salud en eso, después van con un rezago que es dificilísimo de cerrar con respecto a los otros. Expansión de oportunidades productivas sostenibles, o sea, tenemos que hacer cosas. Sí, Honduras es un país con aptitudes agrícolas fuertes, pero entonces hagamos agricultura inteligente. No gastemos en la fumigación donde pase la avioneta encima del campo.
Tenemos tecnología hoy donde con robots se tira la fumigada exactamente en la raíz del arbolito. Entonces, hagamos cosas, aprovechemos la tecnología. Atención a la criminalidad, eso lo hablamos hace un rato. Si uno no tiene esto, tiene que bajar la criminalidad, tiene que bajar la percepción de violencia, y con eso tenemos una fórmula maravillosa. Yo creo que hay una más que aquí no la mencioné, pero que es fundamental, especialmente cuando estamos en el siglo XXI, donde el mundo hoy va a 1000 por hora, la revolución digital es increíble. Entonces tenemos que montarnos en eso, tenemos que ver a los muchachos que van creciendo, hay que darles las herramientas para que se puedan defender en el mundo del mañana, que en realidad no es el mundo del mañana, es el mundo de hoy. O sea, hay cosas fenomenales que uno piensa que van a pasar y en realidad ya están pasando. Entonces yo creo que el tema fundamental de la digitalización, de mejorar procesos, de mejorar todos estos incentivos para lograr que Honduras salga de este atolladero, si quieren, de que la pobreza no baja, que tenemos crecimiento. O sea, es un país que crece, vuelvo a decirlo, es un país que tiene muchas cosas positivas. Ese no, había uno ahí. Entonces, finalmente, ya les diré que será el último slide, el diseño de esta estrategia, y los invito a que bajen el libro, que lo lean, que sea, nosotros lo que queríamos hacer con este libro no era decir, aquí está la verdad absoluta. Lo que queríamos es decir, vean, aquí hay un instrumento innovador. Honduras es el primer país en Latinoamérica en el que usamos esto y estamos pensando en que esto debe generar un diálogo para que no sean estos estudios. ¿Cuántos estudios han visto ustedes? Se hace el estudio, se aplaude, nos sentamos, se metió en la gaveta y se acabó. Y esto lo que pretendemos es que sea un instrumento para este diálogo, para esto que tenemos que forjar, que tenemos que tener una visión de mediano plazo. Es una forma innovadora de diseñar intervenciones integrales. Uno de los temas más problemáticos, y aquí le dejo a Dante un poco la palabra, pero es esta discusión de si hacemos integraciones focalizadas en un sector o hacemos intervenciones integrales. Yo creo que hoy estamos, y esto en los bancos de desarrollo vamos así, de repente queremos hacer todo integral, de repente queremos hacer todo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una intervención integral es mucho más efectivo y tiene un impacto mucho más grande cuando se implementa bien. ¿Cuál es el problema? Que hay unos retos brutales de coordinación donde el otro quiere hacer una cosa y el otro sector quiere hacer otra. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea integral? El enfoque de nosotros es que si hacemos las cosas integrales, nos vamos a beneficiar mucho más. Y finalmente, esto esperamos nos ayude a ser un instrumento efectivo para el cambio en la gestión del desarrollo. O sea, hoy tenemos una oportunidad de cambiar la dinámica y creo que debemos aprovechar. Ahí está el libro, por si acaso lo quieren descargar, y muchas gracias. Buenas tardes. Primero que todo, cuando yo vi la invitación que era de mi alma mater, pues cómo puede ser que no. Muchas gracias por la invitación, Jackie, y todos los invitados, realmente un placer estar acá. Déjenme ser un poquito provocador de por qué estoy aquí el día de hoy. Y no me refiero al evento, me refiero a la pregunta más amplia. Yo me gradué de la Universidad Autónoma hace muchos años, en 89 creo que fue. Y un año antes de graduarme, realmente estaba estudiando, qué sé yo, máquinas 3 o algunas de estas cosas, o electromagnetismo, antenas, cosas por el estilo. Y me puse a pensar, ¿qué quiero hacer de aquí en adelante? ¿No? Y llegué a la conclusión de que quería hacer algo distinto.
recuerdo que le conté a mi papá y me dice, bueno, cambiar de carrera en el último año es un poquito riesgoso, entonces te recomiendo que mejor estudies una maestría en algo, ¿no? Y entonces, pues, me gradué, realmente me encantó la ingeniería eléctrica y comencé a buscar muy activamente becas y un poco, pues, una beca Fulbright y me fui a Estados Unidos a estudiar una maestría en econometría. Me fue muy bien, así que seguí estudiando un doctorado en finanzas públicas. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Mi regreso a Honduras fue realmente, yo siempre lo recuerdo con mucho, no sé cómo cuál es la palabra adecuada, pero con sorpresa, o sea, porque la gente me preguntaba cuando buscaba trabajo, ¿qué sabía hacer? Y la verdad que tuve trabajos muy extraños. Hice un reporte para la telefonía móvil, por qué valía la pena bajar la tarifa de la empresa de telefonía móvil. Hice un estudio para cooperativas y, bueno, y ahí comenzó mi carrera. Pero ¿por qué les cuento esto? Luego, pues, trabajé con el gobierno, sufrí el huracán Mitch, sufrí un par de eventos políticos interesantes. Trabajé con el Banco Mundial y trabajé ahí 16 años. Luego, una tarde, aparece un anuncio que está en la posición del presidente de Grecia. Y fue uno de esos días que uno, no sé, ya cuando tiene uno el pelo blanco, uno reflexiona. Y yo dije, ¿qué quiero seguir haciendo? Y realmente lo del PES era como algo que me llamaba, ¿no? Entonces, digo, algo se puede hacer, ¿no? Y quiero pensar un poquito fuera del cuadrado. ¿Qué tal si yo tuviera esa posición? Con eso dicho, pues aquí estoy, por eso la pregunta amplia. Y después de trabajar en Banco Mundial por 16 años, hay códigos donde uno no puede decir ciertas cosas porque se siente un poco limitado institucionalmente a decir ciertas cosas políticamente incómodas. Y déjenme contarles una, que soy altamente responsable, un poco para la introducción de lo que quiero contarles. En un momento que trabajé en el gobierno, trabajando en un decreto para regular los precios del combustible, yo recuerdo que hablé con aquel entonces secretario del Congreso y conversación. Le digo, ¿sabe qué? Yo creo que estos números de pobreza no están bien. Luego, muchos años después me lo encuentro otra vez y me preguntas, ¿cree que los datos de pobreza están bien en Honduras todavía? No, están mal. Yo he trabajado en África, en países realmente donde hay muchísima pobreza y son números mucho más bajos que los de Honduras. O sea, o los de África están mal o los de Honduras están mal. Pero algo no coincide. Y reflexionando, ¿cuál es la diferencia entre aquellos países y estos? La conclusión es bien sencilla, en el sector privado. El sector privado, no solo de Honduras, sino que de Centroamérica, es realmente muy arriesgado. O sea, se mete en negocios que, o sea, y no me refiero nada más al gran inversionista, me refiero a aquel que vende tomate en la calle, que le compra a alguien y tiene que venderlo porque tiene que pagarlo al final del día al que le prestó dinero para comprar los tomates, hasta los grandes inversionistas en Honduras que de la nada apostaron en invertir en plantas eléctricas en algún momento de crisis, que hicieron invertir en hoteles en lugar de ¿para qué vamos a poner un hotel en este sitio? Entonces, algo que a mí me ha fascinado siempre es realmente es el rol del sector privado no solo en Honduras, sino en toda la región centroamericana. Pues bien, déjenme contar un poco del BESIE, por eso quiero darles esta introducción. El BESIE fue fundado en 1960, va a cumplir 60 años el próximo año. Hoy por hoy el BESIE provee más o menos el 51% del financiamiento al desarrollo para Centroamérica. Para cada país varía un poco, es más o menos la proporción. O sea, el financiamiento que da el BESIE a Honduras es en esencia la suma del financiamiento que da el grupo de Banco Mundial y el grupo de BID. Pero quizá ustedes no lo saben, o sea, mucha gente solo sabe que está aquel edificio del Pie de la Rosa en el camino de Boulevard Suyapa cuando van a la universidad, pero no se imaginan realmente el músculo financiero que está anclado en el Suyapa. Nosotros podemos financiar sector privado y sector público.
Cada país tiene aproximadamente unos 450 millones de dólares al año disponible en financiamiento y nosotros hacemos una división de cuánta plata le damos al sector público, cuánta plata le damos al sector privado, por supuesto dando la prioridad al sector público. Y el sector privado de alguna manera se trata de una manera residual. Entonces, si el gobierno demanda muchos recursos, entonces queda menos espacio para el sector privado. Y este ejercicio lo hacemos en toda Centroamérica. Y hay diferentes apetitos por sector privado en diferentes países. O sea, al final podemos atender realmente, en lo que he estado yo al menos, no le hemos dicho a nadie, no le podemos financiar algo que no tenemos dinero. De hecho, tenemos espacio. Entonces, ¿qué miro desde esta posición? Y créanme, es muy privilegiado. Yo miro un sector privado en Centroamérica que realmente está viendo Centroamérica. La banca es regional, las empresas de transporte son regionales, las universidades están viendo regionales de alguna manera. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes miran inversiones en El Salvador, hay muchas inversiones hondureñas. Miran inversiones en República Dominicana, hay inversiones guatemaltecas. Entonces se está dando realmente una búsqueda de oportunidades de inversión en toda la región con mucho apetito. Entonces lo importante es identificar esas oportunidades y cómo apoyarlas. Desde que entré al banco, yo les dije, miren, el Banco Centroamericano de Integración tiene una I y la I viene de integración. La integración económica, por supuesto, viene de un acuerdo político muy viejo y que ha sido renovado por las diferentes administraciones. Pero ¿saben qué? El sector privado se ha integrado mucho más rápido que los mismos gobiernos. El sector privado está invirtiendo y no mira fronteras, mira donde hay una oportunidad de hacer negocio. Y en ese sentido, la estrategia que el banco está tomando, ¿saben qué? Miremos al sector privado con una segunda mirada. ¿Qué le hace falta al sector privado para un salto cualitativo? Entonces, yo comparto, hay ciertos temas que son más allá de un país. Por ejemplo, la energía eléctrica. La energía eléctrica en Honduras es absurdamente cara. Y tengo que confesar que el país ha financiado algunas de esas inversiones y yo creo que simplemente alguien hizo mal el cálculo y alguien está ganando mucho dinero de eso. Y probablemente hay que verlo de nuevo. No estoy diciendo que cancelemos cosas mucho menos, pero estoy diciendo que la energía eléctrica hoy es muy cara. Y tiene que ser más baja. ¿Cómo se baja el precio de la electricidad? Bueno, hay tecnologías. El gas natural, y ya hemos introducido gas natural en la región centroamericana, en Panamá. Y en Salvador hay ruido de que puede entrar, y ojalá pues, próximamente en Guatemala o Honduras. Pero la energía eléctrica tiene que bajar a 5 centavos kilovatio-hora, tiene que ser barata, tiene que ser confiable, no puede irse la energía eléctrica en ningún lado del país, tiene que haber electrificación rural, tiene que haber energía eléctrica en todo el país. Eso no es difícil. Es más, en estos últimos 15 años, las tasas de electrificación han bajado. Y han bajado no porque la gente destruye lo que tiene, sino porque la población sigue creciendo, pero la energía eléctrica no está llegando a quienes lo requieren. Y peor aún, llegan a los postes pero, con el servicio de energía eléctrica malo. Entonces, igual, no estamos haciendo nada en ese sentido. Entonces, hay cierto tipo de proyectos que deben ser regionales, deben ser transformacionales. Un reporte, y ahora me pasan la frase a mí, no sé si es lo que yo la inventé, pero digo, ¿saben que Centroamérica necesita una revolución industrial? Necesitamos cambiar el paradigma de producción. Por ejemplo, la carga. Hoy por hoy estamos invirtiendo muchísimo en carreteras. CA5 es una carretera preciosa, de 2003 se conceptualizó, se financió, está por completarse ahora. Pero ¿saben qué? No es suficiente. Esa carretera está saturada de tráfico de carga. Y si siguen las tendencias va a ser insuficiente y vamos a asfixiar a Puerto Cortés. Necesitamos el ferrocarril. Y no porque estemos enamorados de una concepción de que es ferrocarril, de como el tren. No. Tiene que ver con negocios. Tiene que ver con que la carga tiene que llegar rápido a los puertos, tiene que llegar rápido de los puertos a donde se requiere. Y eso no es imposible. Costa Rica lo está haciendo, lo está haciendo sostenible, está haciendo un tren eléctrico, porque hay muchas opciones también de cómo hacer ferrocarriles. Y Costa Rica nos está demostrando que se puede hacer.
Entonces está implementando un ferrocarril eléctrico en la ciudad de San José, 1.200 millones de dólares, financiados por el BESI y amigos del BESI. Y está desarrollando también el tren atlántico de Costa Rica, y esto probablemente va a costar, todavía no hay un estimado final, pero hay un promedio de 5 o 6 millones de dólares por kilómetro. Es una red de más o menos de 150 kilómetros, hagan su álgebra. Y se van a dar cuenta que son miles de millones de dólares, y saben que hay financiamiento. Y lo puede hacer el sector privado centroamericano y con apoyo regional. El presidente Bukele de El Salvador dijo, yo quiero un ferrocarril. El presidente de Guatemala, yo quiero un ferrocarril. Honduras está todavía un poco decidiendo qué tanto ferrocarril quiere o no quiere. Y ojalá pues diga que sí, estamos listos para financiarlo. Necesitamos un gasoducto, necesitamos transformar la flota vehicular. En mi día de economista del Banco Mundial, me tocó hacer un análisis de qué sucedía con nuestras economías cuando el precio del combustible fluctuaba. Y miren, no hay que ser economista, o sea, sube el precio del combustible, el dinero que ustedes necesitaban para comprar bienes y servicios, ahora se lo sacan del bolsillo y lo ponen en comprar más gasolina. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer al respecto? Somos tomadores de precios del precio del combustible. Entonces, trabajando en Paraguay hace muchos años tomó una decisión y dijo, yo no voy a hacer un cambio tecnológico. Voy a transformar mi flota vehicular, como lo hizo Brasil, a etanol. Ellos producen mucho, es una persona agrícola nacional. Entonces, ¿qué sucede? En Paraguay, yo recuerdo que hubo una crisis de precios de combustible y me mandaron el mapa de donde había disturbios en el mundo por el precio de los combustibles. En Sudamérica había dos países que no habían problemas. Brasil y Paraguay. ¿Por qué? Porque su precio de combustible es relativamente estable porque depende del azúcar, no depende del precio, depende más del precio del azúcar que el precio del combustible. Entonces, ¿por qué les cuento esas cosas? Pueden resolverse, hay soluciones, hay financiamiento. Ahora déjenme contarle un poco qué miro yo que podemos hacer desde el BESI. Entonces podemos entonces inducir cambios de alguna manera un poco más desde arriba. Yo sé que son un poco a veces bruscos, o sea, siempre hablamos del apoyo a pequeña y mediana empresa y estamos haciendo, pero déjenme contarles dónde creo que viene esta revolución industrial. Tiene que venir de un transporte eficiente, masivo, probablemente el sector privado lo puede hacer por los montos involucrados. Yo tuve una entrevista con Bloomberg y me dice, denme un dato en dólares. Le digo, mire, haga el relato, comienza a sumar kilómetros de ruta, saque promedios que son incómodos de sacarlos, pero bueno, hay algo que hacer. Pero el número, en esencia, son algo así en ferrocarril como 10.000 millones de dólares para la región. En gasoducto y fortalecer la interconexión centroamericana eléctrica, un par de cientos de millones más. Estamos hablando fácilmente de 20.000 millones de dólares. ¿Eso es una locura? Absolutamente no. Como les digo, vengo de trabajar de países africanos que son infinitamente más pobres que nosotros y lo han hecho. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos ponernos de acuerdo los 5 países centroamericanos o incluyamos a Panamá y a Belice? Esto es un absurdo y eso es un poco la belleza de este trabajo, es que puedo interactuar con presidentes y decirse, miren señor, a mí me pagan por decir lo que yo pienso y ponerle el financiamiento detrás si usted accede a que hagamos este tipo de infraestructuras. Entonces, el cambio de arriba, o sea, de políticas públicas que faciliten la inversión privada son esenciales. Tenemos sector privado que está dispuesto a apostar, tenemos financiamiento disponible, no solamente del BESI, sino de países amigos del BESI que están dispuestos a invertir. Casi toda la energía renovable de Honduras ha sido financiada por el BESI. Hemos tomado riesgos enormes, hemos financiado, los primeros en financiar biomasa, fuimos los primeros en financiar energía eólica, fuimos los primeros en financiar energía solar. Y tengo que reconocer, hoy está muy caro, tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que agregar algo para que el mercado eléctrico regional funcione. Estamos ahora intermediando en moneda local. O sea, mi objetivo sería en algún momento ofrecerle a los países financiamiento en moneda local, que los préstamos, como no sé, algunos de ustedes vieron, hicimos un préstamo a Honduras el día de hoy en dólares, que poder ofrecer un préstamo soberano en moneda local. BCE puede hacer eso.
y vamos a hacerlo, y estamos en ese camino. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer hoy para cambiar este destino? Yo creo que este mundo es de los que toman riesgos. El sector privado de Honduras toma riesgos. El gobierno realmente, yo trabajé en el gobierno y recuerdo un gerente del ENE que me decía, tenía un jarro con agua y estaba bajado. Y el ingeniero Botasi, ¿por qué no bote ese jarro? Está bajado. Mira, antes si yo quiebro este jarro, lo primero que viene es un reporte de auditoría que quebré un bien público, entonces no tenemos que tenerlo sano. O sea, trabajar en el gobierno es muy duro. Para los que hemos trabajado en el gobierno, creo que uno tiene una percepción por lo complicado que trabajar en el gobierno. Entonces, realmente el gobierno, el rol que tiene es facilitar el trabajo del sector privado. Una experiencia muy positiva que a mí me encanta contar es el esfuerzo de la Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala, donde se pusieron de acuerdo los dos presidentes. ¿Cómo facilitamos el paso de la frontera en Corín? Entonces se unificaron las aduanas, solo hay un puesto aduanero. Solamente se hace un trámite, o sea, no hay que hacer dos. Que paro en Guatemala para pasar a Honduras, hacer otro trámite como se hacía antes. Y de ahí me da el ejemplo de una panadería Bimbo. Panadería Bimbo vende pan y tardaba en promedio 8 horas en cruzar la frontera, sus camiones llenos de mercadería. Bessie le accedió a trabajar como un mandato que tenemos de trabajar para la Integración Centroamericana. Le dimos una donación de 1.5 millones de dólares para el gobierno de Honduras y Guatemala para que mejoraran las facilidades aduaneras, de manera que existiera una aduana, un único punto de aduana, y otros esfuerzos del BID en el software, ¿verdad?, de cómo pre-registrarse para poder pasar de una manera más ágil. Y ¿saben qué? Esas 8 horas se convirtieron en 15 minutos. Los camiones no hallaban qué hacer. Cruzaban la frontera y decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos todo el día libre. Y entonces los despachadores de Guatemala decían, a entregar el pan a los supermercados de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y hasta Costa Rica inclusive exporta. Pero el resultado neto de esto fue que Panadería Bimbo tenía una decisión que hacer de incrementar su producción de pan en Costa Rica, porque obviamente las demoras de entrega del pan hacía que no podían entregar pan fresco a Nicaragua y Costa Rica, que iban a abrir una fábrica en Costa Rica. Entonces, luego de ese pequeño esfuerzo de coordinación entre dos países, vinieron ellos y cambiaron la decisión. Entonces decidieron, vamos a ampliar nuestra fábrica en Guatemala con una inversión de 150 millones de dólares. Entonces, una decisión política, una inversión de 1.5 millones de dólares, generó una inversión de 150 millones de dólares del sector privado. Entonces, las soluciones las tenemos a mano. O sea, el gobierno no está perdiendo impuestos, el gobierno está recaudando aún más impuestos porque es más fácil cruzar la frontera. Pero lograr estos acuerdos son complicados. Otra estadística que me deja la sangre hirviendo. El café de México. 70% del café, ¿saben de dónde viene? De Vietnam. De Vietnam. El café de México llega de Vietnam. ¿Cómo es posible que siendo vecinos de este gigante al sur no seamos capaces de exportar café? Entonces, algo está mal. O sea, tenemos que hablar con nuestros hermanos mexicanos y ver qué no está funcionando. Pero déjenme agregar algo más. Los cafés de Centroamérica realmente no son cafés en el sentido, no somos Brasil, no somos Colombia, tenemos un territorio sin fronteras hasta cuando producir. Estamos creando un fideicomiso del café, donde podamos exportar los cafés con origen de marca, de manera que el café Marcala, mi familia viene por allá, pueda ser exportado con un café orgánico, con mujeres indígenas, amigos con el ambiente. Entonces tenemos que pensar, como les digo, un poco fuera del cuadradito, ¿verdad?, que nos hemos creado, que el café uno lo corta, uno lo procesa, hay algún exportador cerca y me pagan y me olvido el asunto. Entonces ahora sí importa quién le vendo, quién me compra y cómo mantengo el origen la denominación de origen. Entonces, yo quiero que piensen un poco para
¿Cuál es el rol nuestro? ¿Cuál es el rol del BCE en Honduras y en toda la región centroamericana? Tenemos realmente que pensar como región, o sea, tenemos que quitarnos un poquito el sombrero de país y pensar realmente dónde están nuestros mercados. Déjenme contarles una última y después cierro para. En el Caribe, República Dominicana y Cuba son miembros del BCE también. Y conversando con las autoridades de ambos países, ellos dicen que están envidiosos de algo que sucede en Centroamérica. El segundo destino exportable de Centroamérica es Centroamérica, el primero de Estados Unidos. Entonces me dice la República Dominicana, yo quiero que mi segundo mercado de exportación o de comercio sea Centroamérica, porque no lo es. ¿Y cuál es la barrera? No tenemos marina mercante para comerciar en alimentos con el Caribe. ¿Se imaginan todos nuestros productores agrícolas de leche, huevos, cemento, piedra, o tampoco hay piedra, o sea, pudieran exportarle a ese mercado? Ese mercado básicamente compra todo de Estados Unidos y de Europa a precios muy, muy elevados cuando nosotros podemos vendérselo con un viaje de barco de muy corta distancia. Entonces, ¿cuál es la barrera? Los puertos no están bien. Tengo una llamada pendiente con el alcalde de La Ceiba. Hay que mejorar los muelles de cabotaje para permitir que los barcos no sean los de contenedores muy grandes, los más chicos, como les permito a ellos que puedan generar comercio. Entonces, son muchos proyectos, muchas ideas. El BCE tiene un nuevo socio que es Corea. Solo les cuento, las líneas de financiamiento que Corea tiene con el Banco Centroamericano tienen plazo de 40 años, 10 años de gracia, una tasa de interés de 0.25%, fijo. O sea, eso no es variable, no es LIBOR más alto, es 0.25%. Si yo tengo compañías coreanas involucradas en el proyecto. Uno dice, pues, ¿qué va a hacer Corea con nosotros? Bueno, financió una planta de gas en Panamá de 1.200 millones de dólares y trajimos a una compañía coreana que ayudara a ensamblar la fábrica a la empresa AES. Y Panamá ahora está disfrutando de energía eléctrica a través de una terminal de gas natural y produce energía eléctrica, ¿saben a qué precio? A 4.9 centavos el kilovatio hora. El gas viene de África Occidental. La terminal de gas es espectacular y la pregunta es, si Panamá lo pudo hacer, ¿por qué no lo puede hacer cualquier otro país de la región? Entonces, yo quiero dejarles un mensaje realmente muy optimista. Tienen el financiamiento, o sea, a veces pensamos, Banco Mundial, BID me van a resolver esto, y a veces ignoramos al que tenemos acá, ¿no? Nosotros podemos atender el sector privado, podemos atender, y lo hacemos, si el negocio no es tan grande, lo hacemos a través de la banca privada, nosotros y pública también. Redescontamos muchos fondos, tenemos fondos verdes del clima que son descontados a través de la banca, de las cooperativas inclusive. Son fondos, inclusive hay componentes de fondos no reembolsables de asistencia técnica, del Fondo Verde del Clima, pero mucha gente no lo conoce. Y un poco mi esfuerzo, y algunos hacen broma de mi agenda, ¿verdad? De que paso de país en país, pero créanme, trato de comunicar ese mensaje a cuánta gente puedo hacérselo. Si el BCE no puede ayudarles directamente, pues quizás lo podemos hacer a través de la banca. No tienen realmente que venir a nosotros. Podemos traer a otros socios, tenemos socios de Asia, socios de Europa, que están realmente muy activos en nuestro banco. Y hay países que realmente le han tomado muchísima ventaja a lo que hacemos. Entonces, yo cuando miro a Honduras, un poco para aterrizar, ¿cuál es el rol de la banca de desarrollo? Yo digo que el número uno es escuchar. Escuchar qué es lo que quiere el sector privado. Y el sector privado realmente piensa mucho más rápido que el sector público. El sector privado se anticipa muchas veces. Por ejemplo, visité San Pedro Sula hace como unos 3 meses y llevé a varios directores, muchos directores acá en el BCE, y de otros países, y los llevé a conocer San Pedro Sula y Puerto Cortés. Y cuando ellos conocen, por ejemplo, que el importador número 1 de algodón ¿cómo se llama?, de Carolina del Sur es Honduras, pero ¿cómo es posible? Honduras le compra tanto algodón.
Claro, pues nosotros exportamos textiles a Estados Unidos. ¿Y saben qué? Lo exportamos a través de un puerto, el puerto Cortés, donde la carga que sale de ahí sale como carga nacional, doméstica, hacia los Estados Unidos. Una ventaja que no tiene ningún otro país de Centroamérica. ¿Creen que utilizamos eso sabiamente? No todavía. O sea, tenemos que explotar, tenemos que asegurarnos de que todos los canales de distribución lleguen a Puerto Cortés y que ese puerto comience realmente a dar más beneficios. Lo está dando ya, ¿no? O sea, hay 2.300 contenedores diarios que pasan por Puerto Cortés en promedio. No es un puerto pequeño y puede dar mucho más. Entonces tenemos que aprovechar lo que tenemos, tenemos que aprovechar la CA5, a pesar de que viene con una demora en entrega de casi 15 años, pero ahí está, aprovechémosla y saquémosle el jugo, como dicen, ¿no? Lo que les quiero decir es, si hay un proyecto bueno, visítenos. Tenemos un gerente de país ahí en nuestra oficina aquí en Tegucigalpa. Inclusive si es un negocio que ustedes quieren invertir en otro país, también acérquense a nosotros. Yo quiero invertir en Colombia. Fantástico, venga para acá. En Colombia hay autopistas que se llaman de quinta generación ya, porque son concesiones donde no hay ya supervisión del Estado, porque son cosas tan bien reguladas. Y ¿saben quién ganó la licitación de una de esas carreteras como de 300 kilómetros? Una empresa costarricense. Entonces, eso es integración centroamericana, porque realmente son empresas de la región que están triunfando en mercados ajenos, estamos exportando, trabajo. Así que yo les invito a que se animen, inviertan en el sector privado, de apuesten, piensen en el BESIE. No es que estoy diciendo que desprecien a Viva Julia, no, lo contestamos. Somos complementarios, somos socios en este tema. Yo estoy reabriendo la oficina del economista, que por alguna razón extraña fue cerrada en el BESIE. BESIE realmente es una oficina, un banco de desarrollo, pero que en su afán de ser una institución bien calificada, creo que olvidó y cerró un poco las puertas, así que la estoy reabriendo. Pero solo para que sepan, el BESIE es la institución financiera latinoamericana mejor calificada por las calificadoras de riesgo, somos AA. Nuestra calificación de riesgo es mejor que la de la República de Chile. O sea, la CAF está 2 grados abajo de nosotros, tampoco no es competencia. O sea, somos latinoamericanos, incluye Estados Unidos, ¿no? Yo esperaría, obviamente, tener un socio nuevo, AAA, y llegar a la calificación AAA, y que realmente el BESIE se convierta en una institución AAA de la región centroamericana. El BESIE es muy chico, o sea, somos como 300 personas, y manejamos una cartera de $10.000 millones. Somos bastante eficientes porque no lo hacemos todo, lo hacemos a través de la banca comercial y monetaria pública y privada. Así que yo quiero pues invitarles a que piensen en el BESIE, no como el edificio rosado que está ahí, que no sé qué hacen, están muy callados en ese edificio. Somos un banco de desarrollo y estamos dispuestos a escucharles cuáles son sus proyectos. Y realmente pues en la medida de lo posible trato de atender estos eventos y quiero empujar realmente a todo el personal del BESIE a que salga y cuente lo que estamos haciendo. Realmente estamos transformados en Centroamérica y yo les animo a que continúen este tipo de cosas. Así que muchísimas gracias. Bueno. Después de escuchar a personas que le tienen amor al país, pero también con un conocimiento de las realidades nacionales. Agradezco la presentación de Jordi y de Dante y también de Ricardo porque nos dio una buena introducción. Veo aquí muchas caras de personas del área académica y es una de las cosas que el CNI ha querido es tratar de unificar, es decir, la parte de estudios, la parte de ciencia, para que tengamos la mejor información para la toma de decisiones a nivel de gobierno y de empresa privada para el desarrollo del país. Muchas veces, y lo que decía Dante, la gente a veces se lanza sin el conocimiento, pero el conocimiento sí ya existe y tenemos que aprovecharlo. Bien. Se trata, señores, la planificación estratégica del desarrollo existe. Está vigente, no sé si me pone la diapo, está vigente en muchos países de la región. Hay 37 instrumentos regionales nacionales de planificación analizados. Países que tienen visiones, estrategias a largo plazo son 15.
y países que están en proceso de construir una estrategia a largo plazo no siguen. ¿Cuál es el vínculo entre el CNI y esta temática de planificación del desarrollo si nosotros estamos en el tema de la inversión privada y de servicios a la facilitación de esa inversión antes, durante y después? Bien, miren, entre los fines del CNI existe uno, que es promover las propuestas de políticas públicas para favorecer el clima de inversión. Por ahí, y que faltó, y ojalá esté en los comités institucionales con los que interactúa el CNI, ojalá aparezca uno, al final, que yo termine, lo agregamos a la diapo después, al final de que yo termine esta pequeña disertación. Y va en función de lo siguiente. El tema de la mejora del clima de negocios va en función también de la focalización y la priorización de los sectores productivos hacia donde hay que dirigir la inversión. O sea, la combinación de esfuerzos públicos privados focalizados bajo lógicas productivas, como lo plantea Jordi Prats, en diferentes regiones del país, permite llevar el desarrollo a esas áreas y mejorar, conducir a que conduzca a un crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida. Entonces, existe en Honduras, y bajo la línea de la planificación en América Latina y el Caribe, pásenme la otra, hombre, ya existe, ahí está Honduras, hay muchos, el agua no se inventa dos veces, esto ha existido por años. Ahí tenemos Honduras con qué, con la visión de país, plan de nación. Está vivo todavía, pero desde un enfoque territorial. Obviamente el enfoque plan de visión de país, plan de nación, es un enfoque territorial. Y es una herramienta de desarrollo, de mediano y largo plazo. El gobierno lo continúa aplicando y le ha dado un enfoque de diferentes perspectivas. Y el CNI ha buscado una sinergia con la Dirección Ejecutiva del Plan de Nación, por eso decía que lo vamos a meter en allá, a la Dirección Ejecutiva del Plan de Nación, que nos ha facilitado y nos ha permitido, ojo, con el tema de la focalización e inclusión de todos los actores que deben estar asociados a los procesos de desarrollo regional. Entonces son los consejos de desarrollo regionales. Y no voy a teorizar en esto. Hoy casualmente casi no llego al foro, porque veníamos de Choluteca, de la región del Golfo de Fonseca. ¿Qué nos permite, como CNI, acercarnos a un Consejo de Desarrollo Regional? Interactuar con los principales actores, diversos actores. Es un arte de actores. Ahí usted tiene Cámara de Comercio, ahí usted tiene cooperación, ahí tiene cooperativas, ahí tiene sociedad civil, alcaldías, representantes de gremios productivos, ganaderos, agricultores, y empiezan a plantearle toda una problemática que va en línea con mucho de lo que se dijo hoy, el tema del acceso a crédito,